Estamos con la práctica de la piedad. Me imagino que usted estuvo leyendo por ahí un poco el libro, si lo tiene, y ya estuvo pidiendo a Dios y meditando. Hoy vamos a hacer la pregunta con que iniciamos la semana anterior: ¿cómo estuvo el tema de nuestra comunión, de nuestro devocional con el Señor de esta semana? ¿De qué alguien quiera compartirnos de qué le habló el Señor en sus tiempos de comunión a través del devocional, a través de la lectura y meditación de la palabra? El Señor está trabajando contigo ese tema. Qué bien, de la ansiedad y de confiar en el Señor. Qué bueno, porque no podemos estar hablando aquí de la práctica de la piedad, de devocionales, no podemos estar hablando de estas cosas y sencillamente nos vamos para la casa y no hacemos nada. No, hay que empezar a practicar esta vida devocional, porque si no, no tiene mucho sentido venir a comentarlo y nada más, no tiene sentido. Y por eso me gusta, para que nosotros mismos tengamos una propia evaluación, ¿qué estamos haciendo? Y esto es a lo que nos lleva. Bueno, estuvimos hablando que la piedad, la práctica de la piedad, pues nos hacía comprender que hay una parte que le corresponde al Señor y otra parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y que decíamos, hay una responsabilidad nuestra y hay una total dependencia de que Dios lo haga en nosotros, nos haga cada vez más piadosos. Y esto funciona, bueno, sencillamente no es que hay una tensión hasta dónde el Señor y hasta dónde yo. El Señor lo hace todo. Yo lo que tengo que hacer es aprender a depender de Él, y mi responsabilidad es entonces asumir las tareas que me corresponden para que Él siga haciendo su obra en mi vida y no que yo la estorbe, ¿verdad? Y hablábamos de que primero hay una obra divina que Dios hace, nos hace nacer de nuevo, nos hace venir a Él, nos hace empezar en la vida cristiana, y sobre esa base entonces nosotros tenemos que ser responsables de caminar en obediencia, caminar en santidad para que Él siga haciendo su obra en nosotros. Y veíamos que el último versículo que está ahí, Filipenses 2, 12 y 13, nos habla de este tema, que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer, y esto lo hace por su buena voluntad. Entonces nos corresponde a nosotros hacer el esfuerzo sobre la base de lo que el Señor va haciendo. Como Pablo también le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que te ha sido dada. Esforzarnos en esa gracia significa en la obra que Él está haciendo, pero en las fuerzas que Él da, en las directrices de su palabra, mantenernos allí, y Él nos dará la fuerza, el poder para ir avanzando y creciendo en nuestra vida devocional. Entonces, esto fue parte de lo que correspondía, desarrollar un carácter piadoso. Hoy es lo que vamos a estar viendo, vamos a estarnos concentrando, y vamos a ir ahí a Efesios capítulo 4, versos del 22 hasta el 24. Nos habla de cómo funciona este proceso en que nosotros somos santificados. Ok, vea lo que dice Efesios capítulo 4, versos 22 hasta el 24. Dice, es más, desde el 21: si en verdad lo oyeron, y han sido enseñados por Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo presupone algo que nosotros tenemos que entender, y es cuál es esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos desde la misma Sagrada Escritura que nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo, hemos muerto al pecado, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hemos muerto al pecado, quiere decir que ya no vivimos para el pecado, ya no vivimos para ser siervos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Hasta cantamos muchas veces, ¿verdad?, que hemos sido libertados del pecado, que ya no somos esclavos del pecado. Bueno, si ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos que responder a una forma de vida
como la que teníamos cuando estábamos muertos. Ahora estamos vivos. Y aquí voy aclarando otra vez. No es que de pronto en nosotros hay un viejo hombre y de pronto en nosotros hay un nuevo hombre que Dios ha creado. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Un día de eso nos reíamos porque veníamos escuchando una emisora que se dice cristiana y repasaban una canción de hace algunos años atrás que tenía por título Dos seres hay en mí. Tal vez alguno lo escuchó. Y esa persona describía dos seres que él entendía que vivía en él: uno pecaminoso, inmoral y demás, y otro santo y justo. Eso es una pésima teología. Eso no es lo que Dios dice que ocurrió en nuestras vidas. En nuestras vidas el viejo hombre ya fue crucificado. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que ahora vivo en esta carne las vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vivo. Ese ser anterior ya murió. ¿Qué es lo que me queda de ese ser anterior? La forma en que vivía, las costumbres que tenía, las cosas que pensaba. Eso es lo que todavía queda y es contra lo que yo tengo que luchar, porque ya no me pertenece. Ya estoy en Cristo, tengo que pensar distinto, tengo que actuar distinto, tengo que hacer cosas de manera diferente. Y entonces, presuponiendo eso, vea lo que dice Pablo aquí: si en verdad lo oyeron, si han sido enseñados por él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen de eso que pertenecía al viejo hombre. Vea que no dicen despójense del viejo hombre, sino despójense de la pasada manera de vivir, de la manera en que vivían antes. Despójense de eso, porque eso se corrompe según los deseos engañosos. Y sean renovados primero en el espíritu de la mente. Ya esto es la segunda vez que nos dicen. Romanos nos había dicho esto, ahora lo vuelve a decir: renueven su entendimiento, su mente, y se vistan del nuevo hombre. Y ahora son hechos nuevos, ahora vístanse del nuevo hombre. ¿Me entiende lo que está diciéndonos aquí Pablo? Pablo nos está diciendo: tienen cosas que hay que dejar. Y particularmente que estamos hablando del carácter, hay cosas en nuestro carácter que tenemos que dejar, despojarnos de ello, quitar eso de ahí, porque eso era del anterior hombre. Ahora hay un nuevo ser creado. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos, para tener ese carácter piadoso, una primera labor que hacer, y es despojarnos de lo que corresponde a la vieja manera de vivir. Y después de eso, ponernos o vestirnos de la nueva forma de vivir, porque ya hay una esencia dentro. Entonces ahora tengo que lucir como corresponde. A ver, ¿alguien puede decirme qué cosas tenía el carácter del viejo hombre? La mentira, no ser verdadero, envidia, robar, ¿qué más? Orgullo, perdone, la maledicencia, ira. Entonces, por boca de ustedes queda suficientemente claro que estas cosas pertenecen al viejo hombre y ya no pueden estar aquí. Ustedes mismos lo dijeron. Sí, hermana. Bueno, es parte de los frutos de la carne. No se preocupe, es que no había visto esos en vivo nunca. Entonces, el punto es que eso ya no tiene lugar en nosotros. O sea, a partir de hoy no puede haber en nosotros mentira, ni engaño, ni maledicencia, ni ira, ni enojos. Eso ya no puede estar en nosotros. La impaciencia ya no puede estar en nosotros, porque eso pertenecía
allá cuando vivíamos en el viejo hombre, cuando nos dominaba el pecado, pero ahora ya nacimos a la vida de Cristo. ¿Qué cosas hay en un carácter de una persona que ya ha nacido de nuevo? El amor, la mansedumbre, la paz, gozo. Y pregunto, esas cosas que por boca de ustedes han dicho, ¿están ya en nosotros o no? No estoy diciendo que se evalúe usted, por favor, no se evalúe. Pregunto, desde la obra de Cristo, ¿ya está en nosotros o no? ¿Y qué piensa? ¿Está en nosotros, sí o no? ¿Y por qué entonces ahora sí, evaluémonos? ¿Por qué entonces no están brillando en nuestras vidas? Si ustedes dicen que ya están nosotros porque ya nacimos de nuevo, ya tenemos el nuevo carácter, ¿por qué no las estamos viviendo? ¿Por qué no las experimentamos? Sí, porque hemos apagado el espíritu, porque somos No es que Dios no está teniendo fruto en nosotros, es que somos nosotros los que estamos opacando. ¿Y de qué forma lo estamos haciendo? Todavía tenemos el vestido viejo. Y Pablo nos está diciendo, hay que despojarse de eso y ponerse nuevo vestido. Es decir, es algo que ya está en usted. Ahora, lo que usted tiene que hacer es disfrutar de eso, vivir eso, experimentar eso que Dios ya puso en su vida. Ser obediente al Espíritu y no apagar el Espíritu. Como nos decía el hermano, tenemos que vivir esa vida cristiana en Cristo. El problema es que no hemos aprendido a vivir nuestra vida cristiana. Y la vida cristiana requiere estarse quitando un uniforme y poniéndose el otro. ¿Sí? Un momentito, por aquí primero y por allá después, sí. Pudiendo hacer lo bueno, porque mi naturaleza pecaminosa me lleva a hacer lo malo y no lo bueno, aún conociendo que haciendo lo malo no puedo hacer lo bueno, es una lucha terminal. A ver, aclaremos conceptos, porque me parece que el punto que el hermano está diciendo es un punto muy importante, pero hay que aclarar conceptos otra vez. Aclarar conceptos. Tengo entonces dos naturalezas, una pecaminosa y una santa. Porque el hermano dice, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a... ¿Tengo dos naturalezas? ¿Usted lo encuentra eso en la Biblia, que haya dos naturalezas en nosotros? Nosotros no tenemos dos naturalezas, ¿ya? Tenemos una. Pedro nos aclara eso en segunda de Pedro. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ahora en nosotros vive el que es Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Por eso no puede pensarse que un creyente participa de una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, por favor? O vive en nosotros el Espíritu Santo o estamos en nuestros pecados. No hay punto intermedio. No lo hay. O somos nacidos de nuevo en Cristo o estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo dos opciones hay, nada más. El que ha nacido de nuevo ya está en naturaleza pecaminosa. Y esto es algo que cómo nos cuesta entender. Me incluyo, cómo nos cuesta entender. Y pretendemos justificar cuando hemos cometido algún pecado diciendo, es que todavía tengo una naturaleza, y ahí nos justificamos. No, eso no existe en la Biblia. Lo que hay es que todavía nosotros somos tentados. Todavía no nos hemos terminado de desvestir. Todavía estamos tan acostumbrados al pecado que creemos que eso pertenece a la vida piadosa. No, no pertenece a la vida piadosa. El chisme no pertenece a la vida piadosa. Las mentiras blancas no pertenecen a la vida piadosa. La mentira, el vivir airado todo el tiempo que nadie le puede hablar, eso no pertenece a la vida piadosa. Eso no pertenece.
a Cristo, pero estamos tan acostumbrados a esos pecados respetables que creemos que son parte de una vida nueva, y no es así. Nosotros tenemos que vivir piadosamente. ¿Cómo debe ser toda nuestra manera de vivir? Santa, santa. Ahora, ¿qué es lo que sí concedemos? Y gracias, hermano, por traer el tema. ¿Qué es lo que sí entendemos? Que nosotros todavía estamos haciendo ese proceso de salir, quitarnos lo que antes pertenecía. Y es un proceso que empieza en la mente. ¿Usted vio lo que dice Pablo? Lo leemos, por favor, otra vez, verso 23. Dice Pablo en el verso 23: y que sean renovados en el espíritu. Cuando comenzamos a aprender las cosas de Dios y lo que nos ha sido dado en el espíritu, cuando ya sabemos y tenemos convicción, entonces nos despojamos y nos volvemos a vestir. Nos quitamos las costumbres del viejo hombre y ahora vivimos la vida piadosa. Pero no podemos ser indulgentes con el pecado creyendo que, bueno, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. No, de que todavía somos débiles, de que todavía la tentación está, de que el tentador está haciendo su obra perfecto y de que esos deseos engañosos todavía quieren surgir en nosotros. Eso no lo vamos a mentir, pero eso ya no tiene ninguna relación con nosotros. No hay relación con nosotros. Entonces, por eso es bueno aclarar el punto. Nosotros no tenemos una naturaleza pecaminosa. El que está en Cristo no tiene naturaleza pecaminosa. Ahora vive en Cristo. Y Cristo es Dios. Dios es santo. No tiene nada de pecador, ni un poquito. Y entonces, ¿qué me pasa? Porque es que acostúmbrese, empiece a vivir una vida piadosa como corresponde. Ya le doy la palabra, hermana. Ok. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, correcto. No sé qué dice el Salmo, que ni aún jurando en por perjuicio propio, no por eso cambia. Jesucristo no se guardó la verdad para resguardar su vida, no, Él dijo la verdad a costa de, o bajo el precio de perder su vida. Entonces nos queda suficientemente claro. Ahora, entendamos, yo estoy claro, como alguno podría estar pensando en este momento, es un proceso. Claro, la santificación es un proceso, por supuesto. Si Dios hiciera de una vez eso con nosotros, nos tendría que llevar de una vez con Él en el momento de la conversión. Pero por su gracia nos ha dejado aquí para que nosotros seamos testimonio cuando nuestra vida va siendo más coherente con la vida piadosa. Sí, hermana. Uh-huh. 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 Ya. Ay, qué barbaridad con las hermanas. Y empezó ese conflicto, yo pensando en los hijitos que me iba a llevar de las manos. Y después en eso se me dijo. Después cuando salimos. Ahí se quedaron los hijitos. Bueno, excelente. Yo hubiera aprovechado para decirle al dueño a ver si tal vez me lo regalaba, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Sí, hermano. Correcto. Uh-huh. Hasta que el Señor venga, correcto. Uh-huh. No hemos sido glorificados.
Sí, 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 nos enfermamos, en fin, tantas cosas. Pero hay que aclarar lo siguiente ahí en eso, y gracias hermano también que le ponga. Nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado, amén. Pero sí todavía estamos en presencia del pecado. ¿Me entiende? No me domina, pero ahí está. Lo que debo de hacer es no dejarme dominar, no caer bajo su dominio, porque no estoy ahí. ¿Me estoy dando a entender? Antes, cuando vivía en mi vida pasada, yo no podía decirle que no al pecado. Corría hacia el pecado todo el tiempo, porque él me dominaba, él me jalaba con cualquiera de sus mecates, me jalaba de regreso. Pero ahora esos mecates han sido cortados. Entonces ahora es que yo tengo el poder del Espíritu Santo para vivir una vida piadosa que no podía ser antes. Entonces sí, todavía hay corrupción en nosotros, pero eso no pertenece a la naturaleza que ya está en nosotros. Por eso dentro de nosotros gemimos buscando que el Señor venga ya, porque en el momento en que Él sea glorificado, nosotros seremos glorificados con Él. Para que entonces, ahora sí, aquello que era la presencia del pecado ya deje de estar ahí. Ya ni siquiera los deseos engañosos, ya esa contaminación que antes nos embargaba, ya ahora ya no va a estar. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta, porque si no podríamos ser muy autoindulgentes y diciendo, bueno, esto peco porque todavía tengo la naturaleza, es que todavía estoy en la carne. No, no, Dios no negocia con absolutamente nadie, ¿verdad? Hermano. Correcto. Correcto. Así es, totalmente. Ajá, ahí es donde está el punto, porque alguien puede decir, bueno, es que otra vez volvemos al chiste aquel de la responsabilidad humana o de la dependencia de la soberanía de Dios. Es que Dios no me quiere santificar. Ajá, no, no es eso. Es que usted todavía no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Me estoy dando a entender? Si alguien pasa los 100 años que usted dice dentro de la iglesia y sigue siendo igual, es la evidencia clara de que no está en Cristo. Puede estar en la iglesia, pero no está en Cristo. Puede estar entre los hermanos, pero no está en Cristo. Entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que está ocurriendo en nosotros. Recuerda que la vida cristiana no es algo que yo impulso, es algo que Dios hace en mi vida. Es algo que Él se manifiesta, es algo que Él se glorifica en mi vida, ¿ya? Y cuando está ocurriendo, Él mismo pone el querer como el hacer. Él es el que dice, ok, qué ganas de ponerme a leer la escritura. Ah, sí, sí, la verdad es que voy a apagar la televisión, voy a sentarme a leer la escritura. Él pone el querer y Él pone el hacer, pero cuando Él pone el querer, obedezca. ¿Me entiende? Porque el Pedro que tú lees, cuando leemos nosotros los primeros versículos del primer capítulo de Primera Pedro, nos dice que nosotros fuimos creados para obediencia. ¿Para obedecer a qué? Aquella forma de vida a la que hemos sido entregados. Para eso es. Entonces el creyente se constituye en un obediente. Otra vez, no perfecto de una vez, nos vamos perfeccionando. Vamos cada día saliendo de la desobediencia y nos pasamos al lado de la obediencia. Cada día, pero eso se tiene que ir viendo en la vida del creyente. El creyente no es alguien que se queda estático. Si alguien está estático es que no está ocurriendo la obra de Dios en él. Dios no está poniendo el querer, ni tampoco está poniendo el hacer. Y es cuando entonces hay que doblar rodillas y decirle, Señor, por favor, ven y sálvame. Porque no está ocurriendo tu vida en mi vida, no está ocurriendo, no está teniendo lugar, no la estoy experimentando. Pero el creyente es uno que va en ascenso. Sí, a veces tal vez un tropiezo, pero sigue ascendiendo. Y de pronto otro tropiezo, pero otra vez sigue ascendiendo. Y cada día tiene más marcada la imagen de Cristo. Eso es lo que corresponde. Por eso es que tenemos una responsabilidad nosotros en este proceso. Si verdaderamente estamos en Cristo, si hemos sido enseñados por Él, nos dice Pablo, entonces despójense del viejo hombre, las costumbres que tenía ese viejo hombre, y a través de la renovación de su mente, ahora vístanse de las cosas que pertenecen ahora sí a la vida que es de ustedes en Cristo.
Eso es lo que pasa. Pero entonces, sí, podríamos decir que si alguien permanece como entró en la iglesia y continúa años y años igual, solo una conclusión podemos llegar: todavía no está la vida de Cristo en él. Pero si alguien empieza y empieza a subir un poquito y de pronto tropezó, pero otro poquito y de pronto tropezó, pero otro esfuerzo y sigue subiendo, ahí está la obra de Cristo. Ahí está la obra de Cristo. ¿Podría Cristo ponerlo de una vez en dirección? Sí, podría hacerlo, pero eso no es lo que hace. Él hace que nosotros lo vayamos teniendo lugar en el proceso. ¿Ya? Entonces sí, somos responsables ¿de qué? De pedirle al Señor su guía, su orientación, de pedirle a Dios su fortaleza, de pedirle a Dios el poder para hacer lo que Él me pide que yo haga. Concluyo esto, siempre concluyo esto: Señor, por favor, dame la sabiduría para saber qué hacer, y después el poder para hacerlo, porque yo no puedo hacerlo, lo que me pida, yo no puedo hacerlo. Pero si Él me fortalece y si Él me da su fuerza, Él lo da. Y esto es lo más hermoso: el Señor a todo el que pida, le da. Porque precisamente es el negocio de Él, que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Ese es su negocio. Si es que la palabra negocio alcanza, por supuesto, con todo el respeto delante de nuestro Dios. Pero la obra de Dios es que nosotros lleguemos a ser como Cristo Jesús. Sí, hermana. Ajá. Tristemente, Él concluye que aunque deseara que todas las obras que realiza con sus miembros sean exclusivamente para la gloria de Dios, Él se da cuenta que todavía tiene una lucha que dar, porque hay algunas obras que no son precisamente la obra de Dios. Y entonces por eso Él se lamenta. Ahí en capítulo 7, versos 25-26 de Romanos, Él dice: ay de mí, porque ¿quién me podrá librar de lo único que no glorifica a Dios en mi vida plenamente? Este cuerpo, esta carne. ¿Quién me podrá librar de esto? Y después Él concluye: mas gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da esa victoria sobre esta carne. Él lo terminará dando. Y por eso es que la iglesia sigue rogando al Señor: ven pronto, queremos ser glorificados. Atrás, Luis. Ajá. Claro. Hasta que dejemos este cuerpo. Entiéndase la carne en términos de la mundanalidad, el pecado, la pecaminosidad, ¿verdad? Entendida la carne en ese término y no en el físico. Sí, adelante. Eso. Sí, de acuerdo. Si uno no está luchando contra el enemigo es porque está a favor de él. Si usted no está luchando contra la tentación es porque está vencido por la tentación. Si usted no está luchando en ese sentido contra el pecado, pues es porque el pecado le sigue dando. Y de lo que es necesario de parte de Dios que nosotros nos demos cuenta, por eso estamos estudiando esto, digo, porque Él lo está haciendo, es que nosotros no podemos permanecer en un estado mediocre, como esos presuntos cristianos mediocres. No puede ser. No puede ser. O vamos creciendo en santidad y en semejanza a Cristo todos los días, o sencillamente no estamos en Cristo. Eso es sencillo, es fácil. Porque el único propósito para el cual fuimos salvados fue para que llegáramos a ser semejantes a Cristo. Sí, mi hermano. ¿Qué pasa cuando un creyente no da fruto? Bueno, la única razón por la que un creyente no da fruto es porque no es creyente, porque el fruto es del Espíritu.
Ujú. Amén. Así es. Un concepto que salió por ahí medio errado. No, errado. Eh, mm, Porque no está. Exactamente. Y ahora, qué dicha que tocó el tema, porque hablamos la semana anterior y abro el paréntesis aquí para hacer una rectificación del error que cometí la semana pasada. La semana pasada, cuando se habló de Juan capítulo 15, versos 2 y después el verso 6, que nos habla acerca de los pámpanos que son cortados, y después en el verso 6 dice que son echados al fuego. Cuando yo estudié el texto, yo revisé la tesis del doctor Riley, que es el que mantiene la tesis que yo les mencioné. También los egresados del Seminario Teológico de Dallas mantienen la misma tesis, y es más, también Schaffer, uno de los eruditos, mantiene la misma tesis de que se trata de personas que, aunque están en Cristo, como no dieron fruto, entonces son cortados. Y cuando habla de echados al fuego, lo que dice es el mismo concepto que se habla en Corintios: dejadlo para que Satanás trabaje con esa persona, y aunque se destruya el cuerpo, el alma va a permanecer con el Señor. Esa fue la interpretación que yo había estudiado. Sin embargo, reestudiado el punto bajo otros autores, John MacArthur, por ejemplo, Matthew Henry, son de los que piensan que la interpretación correcta es que estos que son cortados realmente es porque no estaban en Cristo, y entonces lo que están es estorbando, ¿verdad? Aquí el punto, la discusión que hay es los que están en Cristo. Dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos que están en mí. El que estando en mí no lleva fruto, está cortado. Entonces pareciera dar a entender de inicio que si eran personas que estaban en Cristo, porque el concepto paulino de estar en Cristo implica que son salvos, ¿verdad? Pero no estamos en Pablo, estamos en Juan. Juan tiene un concepto diferente. Y entonces aquí yo tengo que hacer la rectificación. Estas personas que son cortadas son personas que, aunque estaban en medio de la vid, en medio de los demás pampanitos, realmente no eran creyentes, eran profesantes, eran falsos. Y el ejemplo que se utiliza ahí es el ejemplo de Judas, ¿verdad? El ejemplo de Judas, que estuvo entre los pámpanos, pero nunca tuvo fruto, entonces fue cortado, y sabemos que él nunca fue salvo. Sí, hermana. Así es. Sí, claro, no, ya le digo, esa fue la tesis inicial por la cual yo me decanté cuando hablamos la semana pasada. Pero realmente cuando estudias el texto más a profundidad y sobre todo en su contexto, parece indicar más bien que eran personas que no estaban en Cristo, no eran creyentes, eran simpatizantes. Que por cierto, muchos hoy vienen a la iglesia, a la nuestra y a la iglesia en general, muchos vienen a la iglesia pero son solo simpatizantes, no son creyentes. Alguien les dice creyentes nominales, ¿verdad? Solamente se dicen ser creyentes, pero usted busca el fruto del Espíritu en sus vidas y no está. Entonces, como no está, no son creyentes. Esto, ahora sí, cierro ahí el paréntesis. Esto nos hace recordar entonces que si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, estaremos dando fruto. Poco, quizás al principio apenas tenue, pero se va a ir viendo. Se va a ir viendo, con el paso del tiempo se va a ir viendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas, porque Él es el que está trabajando. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Cada vez que nuestra mente está siendo renovada por la palabra de Dios, ya me doy cuenta que hay un vestido, un harapo más que me tengo que quitar, y tengo que ponerme algo diferente. Porque no es solo quitarse, también hay que ponerse, ¿verdad? Hay que hacer las dos cosas. Sí, hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está en
mora en nosotros. Se apaga el espíritu, sí. No, es que aquí sí, ok, empiezo a comportarme más de esa manera, dice usted, que lo que produce el espíritu. Pero recuerde usted que el Espíritu Santo de Dios, en los que está, produce estas cosas. Es decir, un creyente que tiene pereza por leer la Biblia, o una persona que tiene pereza por leer la Biblia, ok, que no quiere caminar en la fe, que no quiere hacer el devocional, que no quiere madurar, que no quiere dejar la mentira, que no quiere dejar el engaño, que no quiere, estamos describiendo un incrédulo, ¿no es cierto? Así viven los incrédulos. No estamos describiendo a un creyente. Es que el creyente, por definición, es una persona semejante a Cristo. Por definición, el creyente está caminando en santidad. No puede haber un intermedio. Es cierto que quizá por algún tiempo pueda ser que se puso un poco rebelde por alguna cosa, ¿no? Pero recordemos un hijo pródigo. ¿Qué pasa con un hijo pródigo? Él se fue y no dio evidencia en ningún momento, hasta que Dios vino y tocó su corazón y él regresó. Pero él, desde que se fuera, hijo, ¿me estoy dando a entender? Llega un momento en donde eso no se puede sostener, porque la gracia, el favor de Dios, el poder de Dios es muy superior a lo que la persona puede estar haciendo. Sí, estamos de acuerdo, pero llega un punto en donde eso no puede sostenerse en el tiempo, porque este es un hijo de Dios. Este tiene que caer en arrepentimiento, porque otra vez es la obra de Dios que está haciendo en ellos. Entonces, puede ser que un tiempo ocurra esto, pero regresará, estará ahí, porque es la obra de Dios la que se está produciendo, y es mucho más fuerte, mucho más poderosa que el obstáculo que yo le puedo estar poniendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que se nos ordena en estos textos es: dejen de oponerse al Espíritu, y más bien, si han aprendido de Cristo, vean cómo Él se sujetó en todo momento a la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo. Háganlo así, comiencen a tener los actos que corresponden a una vida creyente, a una vida piadosa. Y mire, si leemos un poco más, nos damos cuenta de qué estamos hablando. Ahí en el capítulo 4, verso 25, dice: dejen de hablar mentira, porque eso es lo que hacían antes. Despójense de la mentira. Y dice: hablen verdad los unos a los otros. ¿Lo ven? Después del 24. En el 26: dejen esa ira que los lleva al pecado. Airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo. Dejen esa ira pecaminosa, esa ira que los lleva a estar pecando. Y está bien, se van a irar, aírense, pero contra todo aquello que se opone a lo santo, contra todo aquello que es pecado. Más bien, contra eso enójense, sean enérgicos. El que hurtaba o el que robaba, ya no robe más, dice el verso 28. El que robaba ya no robe más, sino que más bien haga con sus manos lo que es provechoso, para que tenga con qué compartir con nosotros. Ve, se quita robar y se pone el trabajar y compartir, ser productivo y compartir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el verso 29. Eso pertenecía al tiempo anterior, y ahora más bien dice palabras que traigan edificación. ¿Qué otra cosa? Quítese la amargura, dice el verso 31 del capítulo 4. Quítese la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda forma de malicia. Todas las anteriores: amargura, enojo, gritería, maledicencia, todos entran dentro de la categoría de malicia. Quítese la malicia, y más bien cambie la malicia por la bondad. Ese es el opuesto, ¿verdad? Sean bondadosos, sed benignos, misericordiosos, perdonadores. Expresión de bondad, téngala usted. Usted dice: porque yo no puedo perdonar. Sí, correcto, usted no puede. Pídale al Espíritu Santo que le dé la fuerza para que perdone. Y vaya, perdone. Misericordiosos unos con otros. Vea, en el capítulo 5 y el verso 4 hay obras que dice específicamente que tienen que quitarse. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Cualquier tipo de relación sexual, de relación íntima que no sea
en el marco del matrimonio. Cualquier comportamiento de índole sexual que no sea en el marco del matrimonio. Entonces, ahí entra el adulterio, pero también entra las personas que no se han casado. Ahí entra dentro de esto. Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Todas estas cosas son de las que tenemos que despojarnos. Y más bien capítulo 5 versos 1 y verso 4: sean imitadores de Dios, anden en amor. Todas estas cosas de aquí son manifestaciones de orgullo. Este es manifestación de amor. Y den gracias a Dios. Vivan en acción de gracias. Deje de quejarse. Dé gracias a Dios. La queja por naturaleza viene del orgullo. De ninguna otra parte viene la queja. Algo que me está pasando no me gusta, me quejo. Algo que me hicieron me quejo, ¿verdad? Viene del orgullo la queja. Pero la acción de gracias viene de la humildad. Gracias, Señor, por la persona que no me pagó a tiempo lo que me dijo que me iba a pagar, porque ahora me enseñarás a tener que ver cómo resuelvo esta situación que tengo sin ese dinero. Acción de gracias en vez de la queja. Despojarse, vestirse. Y Pablo pasa a dar entonces una serie de ejemplos. Y después dice: no apaguéis el espíritu. Si lo lees ahí después del verso 4 más adelante, dice: no apaguéis el espíritu. 4:30 es, 4:30. No apaguéis el espíritu. Cuidado con que un día, de pronto, con alguna predicación o algo que le ocurrió, dobló rodillas y le dijo: Señor, ahora sí entrego mi vida a ti, para que tú seas mi Salvador, para que tú seas mi Señor. Y comencé a caminar, pero en el camino intenté ser amoroso, hablar verdad, intenté ser trabajador, palabras edificantes, pero no soporté más y rompí a seguir viviendo como siempre he vivido. ¿Falló el Señor? Nunca falló el Señor, porque el Señor ni cerca estuvo, ¿verdad? Ni cerca estuvo el Señor ahí. Pues no se trata de tu obra, se trata de la obra que Él hace en ti. Se trata de que: Señor, tú me hiciste perdonar. Te agradezco porque yo no soy dado a eso. Tú lo estás haciendo en mi vida. Te agradezco, Señor, porque tú me haces hablar verdad, aunque me gané unos enemigos, pero dije la verdad. Gracias, Señor, tú seas glorificado en esto. Es tu obra la que está haciendo en mi vida. Y esa obra va a ser sostenida hasta el último día, porque fue hecha por Cristo. No es lo que tú haces, es lo que Él hace en ti. Y si no lo ha hecho en ti, este es el momento para decir: Señor, por favor, obra tu salvación en mi vida. Hazme uno de tus hijos. Por favor, necesito que vengas a mi vida, porque lo he intentado en mi fuerza. Si realmente sí, no, en mi fuerza no se puede. Tiene que ser en tu Espíritu Santo. Esto es a lo que Pablo nos está llevando. Cuando ya estamos en el Espíritu, cuando ya hemos aprendido así de Cristo, nos podemos despojar y nos podemos vestir nuevamente. Pero cuando ya Cristo está, si Cristo no está, no podemos edificar sobre ningún otro fundamento. Solo hay un fundamento sobre el que se puede edificar. Quiero preguntarle algo. Léase Gálatas 5, 22 y 23. Leámoslo fuerte, alguien que me ayude, y después vemos las preguntas. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál es, hermana Flori? Ok, ese es el fruto. Ahora yo le quiero preguntar: ¿cuáles de esos rasgos que están ahí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, dominio propio. ¿Cuáles de esas cosas son más compatibles con usted, con su temperamento? ¿Cuáles de esas son más fáciles? ¿Alguien quiera compartir cuál es la más fácil de esas para usted? ¿Cuál de esos rasgos es?
El amor es el más fácil, muy bien. ¿Alguien más me quiere compartir cuál es el más fácil de esos? Ninguna, híjole. Ok. ¿Alguien más me quiere compartir cuál es el más fácil? La fidelidad, ok. La bondad, dice la hermana, para ella es fácil. Se relaciona mejor, lo puede producir mejor. Ahora voy con la pregunta contraria. ¿Cuál es el más difícil? La paciencia, sí, ya la hermana nos adelantó. La paciencia, el dominio propio. El dominio propio, la paciencia. ¿Cuál otro es más difícil ahí? ¿Perdón? La fe. El dominio propio. Bueno, el dominio propio. La paz. Alguien está hablando de la paz, por cierto, en Facebook. Denle me gusta, nada le cuesta. Ok, la paz. Eso. Ahora la pregunta final. Sirva el comercial, sí. La pregunta es: ¿de cuál de todos esos rasgos es usted responsable? Ajá. Entonces eso de que es que para mí es muy difícil, o es que esto, bueno, la verdad es que esto sí es sencillo. Bueno, independientemente de que sea sencillo, o sea, ninguno puede, ninguno, ¿sí? Claro. Estoy, ajá. De que ese fruto que él está produciendo se vea, se mantenga. De eso soy responsable. De que los demás lo noten y no de que esté yo obstaculizando lo que el Señor está haciendo en mi vida. Yo soy responsable de dar la gloria a Dios porque eso está ocurriendo en mi vida. ¿Y cómo lo hago? Siendo obediente, manteniéndome en esos estatutos para que ese fruto salga, para que ese fruto se genere. ¿Se da cuenta que es la colaboración entre el Espíritu Santo y nosotros? Yo estoy de acuerdo. Alguien puede decir, pero es que yo tengo un temperamento de una manera que me cuesta más esto. El otro dice, yo tengo un temperamento que me cuesta más esto otro. Pero aquí no cuentan los temperamentos. Y por cierto, de eso, ahí, bueno, aquí casi no se ve. ¿Sí? Por favor, ahí arriba los técnicos que me ayuden. Los técnicos que me ayuden. Ahí arriba, quienes están arriba, los técnicos, por favor, que me ayuden. Hay que ampliar eso. Sí, hermano. Totalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué yo puedo estar pasando una tormenta y seguir disfrutando del gozo? ¿Sí? Porque el gozo no proviene de si estoy en tormenta o si estoy en un mar calmo, ¿verdad que no? El gozo proviene de mi relación con el Señor Jesucristo. Y resulta que Él está conmigo tanto cuando hay calma como cuando hay tormenta. Igual está conmigo, Él no sale corriendo. Él no dice, uy, qué torta, ¿qué pasó? Y el gozo es el que nos da la fortaleza. ¿Y cómo sabemos que de pronto alguien que falta de gozo es porque no visita mucho el altar del Señor? Que no visita mucho el trono del Señor. ¿Cómo sabemos que es un indicativo clarísimo? Sí, pero la razón está en el Salmo. En su presencia hay. Si usted está en la presencia de Dios continuamente, hay plenitud de gozo. Pero sálgase de esa presencia, ¿dónde va a encontrar gozo? No lo hay. Hablábamos del temperamento. El temperamento ha sido definido, por lo menos así ha sido aceptado. Esto no es algo que proviene de las Escrituras, así que simplemente es un ejemplo, pero se ha definido que el temperamento de nosotros los seres humanos se puede dividir en 4 categorías. Esas 4 que están ahí, ¿verdad? Hay personas que son sanguíneos, hay personas que son coléricos, hay personas que son melancólicos y hay los flemáticos. Y más o menos los sanguíneos tienden a ser de esta manera: expresivos, atentos, cálidos, amistosos, habladores,
entusiastas, compasivos, pero son indisciplinados, inestables, improductivos, egocéntricos. En cambio, los coléricos, a cambio de eso, son voluntariosos, independientes, visionarios, prácticos, productivos, decididos, son líderes, pero son crueles, autosuficientes, impetuosos, dominantes, sarcásticos, fríos, no emocionales, rencorosos, irascibles. Y aquellos de allá, los melancólicos, son más dotados, son analíticos, estrategas, abnegados, trabajadores y muy disciplinados, pero a cada rato cambian, son muy autocontrolados, no aceptan que otros les hablen, susceptibles, y ahí está. Y finalmente los flemáticos, que son tranquilos, confiables, objetivos, diplomáticos, prácticos, pero carecen de motivación, son egoístas, mezquinos, en fin. Así que no importa a usted dónde usted se quiera clasificar, vea cómo necesita a Cristo. Todo eso, no importa en cuál de esas categorías esté. Y todavía le voy a decir más, ¿verdad, Francisco? ¿Cómo es? No tenemos uno solo. Dos de esos temperamentos dominan un poco más nuestra vida, pero pasamos por el círculo de los 4. Así que no importa su temperamento, si usted es muy esto o usted es muy lo otro, a final de cuentas, de lo que se trata es de que usted tiene que producir el carácter de Cristo, independientemente de cuál de esos grupos. Es bueno conocer cuáles son sus debilidades para trabajar en ellas, claro que sí es bueno, pero al final todos tenemos exactamente la misma tarea: producir el carácter de Cristo. Gracias. Y ese crecimiento tiene que ser balanceado entre la devoción y el carácter. Aquí vamos recogiendo ya lo que hemos hablado, ¿verdad? La devoción es la esencia adentro, la motivación del por qué yo voy a crecer como Cristo. ¿Ya? Aquí está el amor por Dios, aquí está el temor de Dios, aquí está el gran deseo que yo tengo por Dios. Esa es mi motivación, es la devoción, es la esencia, es lo de adentro, y lo de afuera es el carácter. Cómo yo me comporto hacia afuera. No podemos vestirnos de Cristo sin que Cristo esté aquí adentro. No ganamos nada. ¿Me estoy dando a entender? No ganamos nada. Son de esos creyentes que terminan diciendo: bueno, pero no me juzgue, Dios sabe cuál es mi relación que yo tengo con Él. Ajá. Y no le da miedo. Y no le da miedo que Dios sí lo sepa, ¿verdad? Porque si yo adentro estoy teniendo devoción por Dios, eso sale y mi carácter lo hace notar. ¿Me estoy dando a entender? Jesucristo dijo claramente que por los frutos los juzgaréis. No, los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Estás produciendo a Cristo? ¿Está fructificando Cristo en tu vida? Debemos crecer en todas las virtudes del fruto del Espíritu, sin importar el temperamento. El fruto del Espíritu no es asunto de temperamento, sino el resultado de quien busca crecer bajo la dirección y ayuda del Espíritu Santo en toda área de su carácter. Y vamos a ver algo aquí, pero por aspectos de tiempo vamos a dejarlo. Quiero dejarte con estas conclusiones. Es más difícil crecer en algunos rasgos que en otros, ¿no es cierto? Algunos pueden crecer más en la paciencia, pero les cuesta mucho el amor, o les cuesta mucho el dominio propio. Otros pueden tener buen dominio propio, pero les cuesta demasiado el gozo, en fin. Pero tenemos que crecer balanceados en todos. No podemos escoger, no es selectivo. Tenemos que mostrar todo el fruto del Espíritu. Algunos aspectos que son más difíciles van a requerir más oración, van a requerir más trabajo, más atención de parte nuestra, pero hay que avanzar. Ese es el precio que nosotros tenemos para crecer en semejanza a Cristo. Si usted de verdad quiere ser como Cristo, tendrá que empezar a trabajar, y tendrá que hacerlo esforzado y valiente. ¿Se acuerda? 1 Timoteo 4:7. Disciplínese para estas dos preguntitas para terminar. ¿Estás seguro de la obra divina en tu persona? ¿Estás seguro que Cristo está en ti? Que ya naciste de nuevo, que ya comenzó esa obra en ti.
Si es así, entonces la próxima semana te voy a estar preguntando cómo te fue con algunos de esos rasgos del carácter. Prepárate. Porque tú dices que ya Cristo está en ti, entonces esto es lo que tú anhelas hacer. Es lo que tú anhelas. La otra semana nos vamos a estar aquí confesando un poco cómo nos ha ido con ese rasgo de carácter que nos cuesta, que el Señor le señaló hace un ratito y que usted sabe que ese es el que le cuesta. Y Él sea en todo glorificado. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú nos hablas. No quieres una iglesia mediocre, eso no existe. Tú quieres que ya de una vez la gloria de tu nombre sea mostrada en nuestras vidas. Llévanos ahí. Queremos humillarnos delante de ti, decirte: Señor, no hemos hecho como debe ser. Hemos interrumpido muchas veces lo que tu Espíritu nos está llamando a hacer. Perdónanos. Queremos vivir en obediencia. Y aquellos de entre nosotros que todavía no te conocen, que ni siquiera han escuchado la voz del Espíritu Santo, por favor atráelos. Haz que entiendan que no te pertenecen y que les urge rogar la salvación. Y síguete así, magnificando en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.